¿Cómo te sentiste en el proceso de la filmación? Pues aprendí muchas cosas que no sabía del barrio. Aprendí a editar, a usar las cámaras, aprendiendo nuevas cosas y sentir la experiencia de grabar y Como experimentar algo que pues nunca había hecho una entrevista. No sé, como estar más segura de mí misma para preguntar las cosas así en público. sentí que hubo aportes muy buenos de parte de todos. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo acá y que tuvieron que acoplarse. ¿Qué me puede aportar en el futuro? Un aprendizaje mayor, el que ya he tenido sobre el barrio. Pues de tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar o mejorar. Bueno, muchas gracias por venir. Vale, gracias. Solo bosque. Acá todavía podían encontrar culebras y conejos, con eso les digo todo. Y era muy ganadero. No, aquí como esto era una finca anteriormente, entonces aquí pues se cultivaba la papa, la zanahoria, la alberja. Mami, acá siempre ha asistido solamente lo que son cultivos. De papa, ubios, zanahoria, de todas las verduras. Don Álvaro, ¿cómo era antiguamente Tiguaque y Villarrosita? Tiguaque, Villarrosita y todos los barrios aledaños eran solo potreros. Habían muy pocas casas. ¿Qué había antes en Tiguaque y Villarrosita? Acá era solo bosque inicialmente, esta era la vía antigua al llano, donde la gente se transportaba en flota a la Macarena en esa época. El primer barrio como más reconocido de esta zona era el barrio de JJ Rondón, más que Tiguaque, y era atravesado por un río que venía de la montaña. Cuando yo llegué en esa época, que era muy niña, solo habían como 10 casas nomás, 10 familias. ¿Sabes hace cuánto tiempo se fundó Villa Diana? Más o menos lleva por ahí unos 40, 35, 40 años. ¿Eso hace cuánto fue? Te estoy hablando de la época de 1985. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo acá en Villa Diana? Llevo 24 años. Aquí en Villa Diana llevo aproximadamente 30 años. Mi papá lleva 35 años viviendo acá en el barrio. Y ahorita completo 32 años acá. ¿Cómo era antes Villa Diana? Villa Diana era solamente barro, las calles eran destapadas, solamente había 3 casitas acá. Esto era rodeado de solo árboles. ¿Cómo eran las personas antiguamente acá? Pues las pocas personas que yo recuerdo de esa época eran familias que venían de otras ciudades, y la primera familia que conocimos en nuestra época a nivel personal venían del Tolima. Y habían 3 casitas más y había otra señora que era la que tenía 2 vaquitas en esa época. Ese establo abordaba todos los negocios que estaban ahí en el paradero, del lado de allá. Inicialmente tengo entendido, que es lo que yo alcancé a escuchar, antes de ese establo incluso eso ahí fue como un paradero donde marcaban tiquetes los de la Macarena. Cuando llegaste acá, ¿cuántas casas había? Más o menos había como 7, 8 casitas. ¿Y de qué estaban hechas? Acá todas las casas siempre han existido de parol. Lo más normal siempre ha sido teja y parol. Las casas antiguamente, para las personas que eran recién llegadas y se hicieron a un lotecito, ellos lo hacían en una tela negra. Entonces, como empezó a venir gente de afuera, de otras ciudades, lo importante era tener su terreno, y lo primero que eran postes, y luego las forraban. Los que ya podían y conseguían lo hacían con madera. ¿Sabes cómo hacían antes para transportarse? Nos tocaba salir a Libertadores a coger el bus más cercano para ir a Bastos, para ir a todos esos lados, nos tocaba ir. Ya con el tiempo pusieron unos colectivos verdes, en eso nos transportábamos ya. O sea, básicamente les toca verse en a pie hasta Libertadores. El único transporte que había acá era la Coitra, salía desde Juan Rey. Esa era la única que había acá y había que caminar desde aquí hasta Juan Rey. De acá, si usted quería ahorrarse para el pan de la panadería en Juan Rey, se iba caminando. Eso era sabroso, ir y volver caminando. Nos tocaba a pie hasta Juan Rey, y de ahí para allá hace 35 años tocaba a pie.
y de ahí para allá sí había transporte. El transporte aquí eran unas colectivas que lo llevan a uno, no más, solo habían colectivas pequeñas. ¿Cómo se veían antes los servicios públicos? No, aquí los servicios de aquí tocaba, en el tiempo de nosotros tocaba ir a lavar a la alemana, traer agua a la alemana, o hay veces tocaba con mangueras. Esto era todo un río hasta abajo, que las señoras lavaban en piedra ya en esa época. Los servicios públicos antes era por mangueras. Acá había un solo tanque que entraba a la entrada del barrio Villadiana y siempre asistió la represa arriba de las Violetas. El tema del agua sí fue un poquito más complicado porque bajaba por mangueras de la represa más arriba de la alemana. Entonces nosotros los domingos nos tocaba ir a lavar allá, a la represa. Cuando empezamos acá en el barrio, eran las velas. ¿Cómo era la electricidad antes? Por cables, venía desde Chiguaza, venían los postes de la luz y los cables venían, pero eran en palos de madera muy cortos. Entonces no llegaba mucho la electricidad a todas las casas como ahorita. ¿Cuáles eran las antiguas comidas típicas de Tiguaquí y Villarrosita? Acá lo que yo veía en la única tiendita que vi o fuera del establo, que yo les estoy hablando la historia del establo aquí en la principal, era el guarapito. Les gustaba mucho el guarapito y lo normal, lo que era como esto era más rural de lo que es ahora, era que la arepita y todo esto, entonces era la arepa y el guarapo. Y con estos fríos pues la agua panelita. ¿Cuál era la comida típica antiguamente acá, la única tiendita que había? El único era un piqueteadero que se llamaba Viejo Leuro, está allá al fondo, Viejo Leuro se llamaba. Cuchuco con espinazo, rellena, papa criolla, chunchullo, todo eso se vendía ahí. ¿Y cuáles eran los juegos que antes se veían más acá en Villarrosita? Bueno, aquí los juegos de nosotros eran las piquis, los trompos, jugar fútbol hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo hacían para estudiar? O sea, ¿en dónde estudiaban? Nosotros estudiamos en el Fe y Alegría. Y ahí, o sea, hacían bachillerato y primaria. Solo primaria. ¿Y en dónde terminaban? De ahí salíamos para Violetas. O sea, arranco a contarte. Bueno, pues las Violetas es una escuela. En ese momento que yo estuve allá era una escuela muy pequeña. Tenía hasta quinto y cuando yo tuve la fortuna de llegar ya empezó séptimo, octavo y noveno. Soy Selima Ibarra, vengo del colegio original de que es Las Violetas. El colegio Violetas, según la historia, estuvo funcionando desde 1977. El único colegio que había acá, había solamente una escuela que se llamaba Las Violetas, que todavía sigue existiendo. Era la única escuelita que había acá. ¿Por qué se llamaba Las Violetas? Por el barrio. El barrio en donde está ubicado se llama Las Violetas. El clima ya es mucho más frío que acá, en el colegio donde estamos actualmente. No parece, son apenas 300 metros más alto, pero hace una diferencia muy importante. Fue su gente, la gente que vivía en el barrio, la que construyó la escuela, ladrillo a ladrillo, o sea, se unieron y dijeron, ay, usted un ladrillo, usted 2, 10, y empezaron a armar la escuela. O sea, fueron ellos los que armaron la escuela y ellos le pusieron el nombre. Yo terminé cuarto y quinto de primaria en Las Violetas, cuando todavía estaba el río, allá también baja otro río y había una laguna grandísima. ¿Y cómo era antiguamente el colegio de Las Violetas? Eso era escuelita. En esa época no había colegio de secundaria acá. Tocaba hasta Juan Rey y los que salíamos de primaria en esa época resultábamos en la provincia de Quebec o los que ya vivían en la zona de Juan Rey para allá, las matriculaban en el colegio de las monjitas de San Camilo, que en esa época era solo femenino, no era mixto. De ahí nos íbamos para el Monseñor, allá era el último colegio que había porque no existía el de Juan Rey. ¿Sabes por qué lo cambiaron de lugar? O sea, porque ya no está allá y lo cambiaron. Bueno, digamos que de lugar porque la tierra que lograron comprar fue esta, la tierra que estaba allá no era de Secretaría de Educación,
Entonces, como que cada vez llegaban más niños y teníamos menos espacio, éramos solo 13 salones, nada más. Aquí ya pues somos 37 salones. Doña Fanny y varias señoras de Villa Rosita, eso sí hay que tenerlo presente, se dieron a la tarea de buscar un terreno. Pues empezaron a hacer los trámites, a pesar de que hubo una señora, que no puedo decir el nombre, en Secretaría de Educación, que dijo que esta comunidad no se merecía un megacolegio. Entonces eso fue para los maestros que estábamos en ese momento, pues fue como un reto, demostrarle que esta comunidad sí se merecía un megacolegio. La rectora que estaba en el momento que yo llegué llevaba gestionando bastante tiempo la posibilidad de hacer una escuela más grande, que tuviera hasta grado 11. Entonces ella empezó a gestionar con Secretaría de Educación la compra de estas tierras y la construcción. Y pues tristemente no se pudo construir con todos los planos que se habían diseñado, porque no se construyó en el tiempo previsto, se perdió material, se desviaron recursos económicos. Y si ustedes miran un terreno anexo que hay hacia la parte del parqueadero, ese terreno estaba destinado para que fueran las canchas de todos los deportes que se pudieran desarrollar en ese momento. Este colegio empezó a funcionar en el 2009. En el septiembre del 2009 se le hizo un recorrido a los padres de familia, esto fue un viernes, y se les aclaró ese día que para el día lunes no había clase porque se iba a hacer el trasteo. Bueno, el nombre, la idea fue de un rector que hubo en encargo, que él es de la costa, entonces que para honrar la memoria de Gabriel García Márquez, que se colocara las Gabriel García Márquez. Muchos de la comunidad no estaban de acuerdo, decían que pues que si este había nacido como una parte de Violetas que debía seguirse llamando así, pero se hizo una votación y ganó la votación que se llamara Gabriel García Márquez. Pero Gabriel García Márquez estaba vivo y no podía tener ningún colegio el nombre de un personaje vivo. A los pocos años, tristemente, Gabriel García Márquez muere en México y ahí ya pudimos asumir el nombre de Gabriel García Márquez. Gracias por tu tiempo. Eso fue rápido, sin dolor. Dale, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Dale, gracias por tu tiempo. Bueno, pues. Dale, profe, gracias por tu tiempo. Con gusto.